Mi nombre es Gabriel Cruz Mayorga, soy asesor financiero desde 1987. Muchos de ustedes seguramente no habían nacido para cuando yo ya había empezado en este tema. He trabajado para diferentes casas de bolsa, entre ellas Acciones y Valores de México, que fue la casa de bolsa que compró después a Banamex. Cuando esto sucede, yo me integro a Banamex y después estuve como subdirector en la casa de bolsa de Scotiabank, aquí mismo en Irapuato, y desde hace 3 años estoy en el sector financiero a través de los seguros, prácticamente concentrado en 3 cosas: fomentar el ahorro entre todos, principalmente los más jóvenes, la protección del patrimonio, el poco o mucho que puedan tener, y finalmente también la administración de portafolios de inversión, que era mi opción cuando estaba en casas de bolsa. Pues ese soy yo. Ok, muchas gracias, Gabriel. Y bueno, te voy a hacer unas preguntas. ¿Quiénes son los principales solicitantes de financiamiento en los bancos? Principalmente todas las personas que requieren consumir algo de manera rápida, entiéndase los créditos personales, los cuales van desde las tarjetas de crédito, los créditos hipotecarios, los créditos de auto. Después de las personas físicas, estaremos hablando de las pymes o mipymes que han crecido mucho en los últimos años, principalmente. Ok, y como entidad bancaria, ¿cuáles son las variables que toman en cuenta para la creación y oferta de un financiamiento? Si lo pongo en un contexto muy claro, yo creo que aquellas que les dejan más dinero a los bancos, y obviamente ingresamos a las mismas que te acabo de comentar. Los créditos en las tarjetas bancarias o las que se ofrecen a través de créditos, de tarjeta de crédito, vaya, son las que le reditúan más tomando en cuenta esta percepción. Los bancos captan dinero a un costo que finalmente es muy pequeñito. Todos aquellos quienes depositamos dinero en un banco, ya sea en una cuenta de cheques, tarjeta de débito o un plazo fijo que le va a otorgar intereses a quien lo haga, es dinero barato para el cliente. Entiéndase que por las cuentas de cheques los bancos no pagan un solo peso de intereses al usuario, y cuando se van a depósito a plazo, si bien les van a pagar 1.5% al año, mientras que las tarjetas de crédito pueden cobrar, cuando hay atrasos, desde un 25% las más baratas, y ya estoy investigando un poquito más, hasta más de un 100% las más caras. De tal forma que, bueno, es en donde se enfocan más los bancos. Si seguimos en un orden en función de lo que ganan los bancos, pues también estamos hablando de los créditos de autos, que ahí varía mucho, pero más o menos están entre un 15 hasta un 25%, y yo creo que fui muy alto con el 25%. Y los créditos hipotecarios, que además de ser de largo plazo, les generan muy buen rendimiento para ellos, en donde el promedio más o menos está alrededor de entre el 9 y el 11%. Okay. Y en tu experiencia, ¿qué deberíamos considerar como clientes al elegir una fuente de financiamiento? Si es persona física, de entrada, pues solamente que fuera urgente lo recomendaría. Y si es una persona física con actividad empresarial o una empresa, lo primero que tendría que fijarse evidentemente en sus propios flujos, los flujos personales, vaya, o de empresas, en donde lo primero que tienen que saber es que si ese flujo van a poder cubrir el crédito que quieren conseguir, y obviamente tener un objetivo para ese financiamiento, y que ese objetivo sea redituable para quien lo contrate. Como personas físicas, tomando en cuenta que estamos hablando de genérico finanzas personales, que es a lo que yo me dedico más, pues evidentemente no es recomendable contratar ningún tipo de crédito. Es más recomendable ahorrar para adquirir ese crédito, y me remito a una aseveración, o más bien una pregunta: ¿qué prefieren ustedes? Esa es la pregunta que se tendría que hacer. ¿Qué prefieren? ¿Pagar intereses o recibir un rendimiento? Si tú ahorras, recibes un rendimiento, por pequeño o caro que este sea. Y si tú contratas un crédito, pues finalmente vas a pagar una tasa de interés que, como ya vimos, el más baratito viene siendo entre el 8 y el 9% en un crédito hipotecario, o hasta un ciento y pico por ciento en una tarjeta de crédito. Esa sería la primera pregunta.
Mientras resuelvan esa, yo creo que es más sencillo poder enfocarse sobre lo que tienen como opciones de financiamiento, ¿no? Ok, y comparando las fuentes de financiamiento que se ofrecen en México con las que se ofrecen en otros países, ¿las consideras mejores o peores? Son diferentes evidentemente porque las economías también son diferentes, pero si un mexicano quiere adquirir un crédito, dependiendo para lo que se quiera ese crédito, entre Estados Unidos o México, por ejemplo, por el simple hecho de no ser un residente en Estados Unidos se le va a dificultar un poquito más. Sin embargo, hay mejores formas de crédito allá, es mucho más creativa la industria del financiamiento, los requerimientos son menos si fueran residentes, e incluso si no lo fueran, también son menos los requerimientos. Y evidentemente las tasas de interés, tomando en cuenta lo que está viviendo hoy el mundo, son más baratas en Estados Unidos que en México, dependiendo del sector al que vaya dirigido. En Estados Unidos, si una persona física común y corriente está accediendo a créditos allá como mexicano, probablemente entre un 3 hasta un 12% máximo, dependiendo para qué lo quieran. Entonces yo creo que en los países desarrollados es más sencillo, con menos requerimientos y también más baratos. Ok, gracias. ¿Y existen regulaciones o límites legales o fiscales en el ofrecimiento de financiamientos como instituciones bancarias? Sí existe un límite, pero no lo recuerdo, no sé cuál es. Los bancos tienen la obligación de crear, o instituciones financieras que prestan dinero, tienen la obligación de crear reservas conforme al monto que vayan prestando, pero no recuerdo bien cuál es el monto. Sin embargo, es mucho. Vaya, ellos tienen la obligación de capitalizarse, no recuerdo el monto, para qué, no te puedo decir una cifra porque no me la sé. Ok. Y como banco, ¿cuál es el primer requisito que consideran para otorgar un financiamiento? A cualquier tipo de persona o física o moral, ¿correcto? Sí. Pues de entrada, hoy en día que tengan limpio su récord en buró de crédito de primera instancia. En segunda instancia, que tengan flujos de efectivo favorables, es decir, que tengas excedentes de dinero, que te sobre por lo menos el 30% de tu ingreso para el pago de deudas. Y obviamente que tengas si es para persona física, que tengas un objetivo claro, ya sea el auto, la hipoteca, y principalmente. Y para los créditos PYME, todavía están pidiendo más cosas. Por el crédito PYME te piden ventas, varía entre banco y banco, pero ventas anuales de entre 30 y 50 millones de pesos para poder acceder a un crédito, además de tener por lo menos 2 años de haberse constituido como empresa y obviamente tener el buró de crédito también en orden y también dar una explicación de para qué lo quieren como negocio el crédito. Obviamente todo eso lo evalúan y si pasan la prueba de fuego, pues se les otorga el financiamiento. Ok. ¿Y cuáles son los principales seguros que los clientes buscan? Por obligación, por ley, en teoría, el de autos es el primero en el cual piensa todo el mundo y sin embargo la cifra en México es pues aterradora porque con todo y la obligatoriedad que se tiene, la última estadística de noviembre de 2014 indica que en la población mexicana solamente el 5% de la población económicamente activa tiene algún tipo de seguro, ya olvídate que sea de coche, vida, gastos médicos, lo que sea, algún tipo de seguro. Pareciera que es más grande el volumen de autos, pero no es mucho en comparación de lo que circulan. Después del de auto vendría seguramente el seguro de gastos médicos mayores, después el seguro de vida y de ahí hay una larga lista, incluyendo los planes de ahorro que hoy por hoy también se están accediendo a través de los seguros de vida. Okay. ¿Y cómo analizas los riesgos? ¿De protección a quién? ¿A personas? Sí. Para el tipo de seguros, dices tú. Sí. Pues ahí son muy variados, porque si nos vamos al de autos, pues no es lo mismo contratar un seguro de autos para un taxista que para alguien que va a dejar a los niños a la escuela todos los días nada más, ¿no? Entonces el riesgo obviamente se maximiza
entre más se use, en este caso, el auto. En los seguros de vida hay muchas maneras de evaluarlo, pero la principal es el flujo que podría verse interrumpido para la familia en caso de que el contratante tuviera algún inconveniente para seguir trabajando, ya sea por incapacidad o por muerte, o etcétera, ¿no? Es una manera de evaluar riesgos. Otra manera de evaluar riesgos en el seguro de vida es lo que quieren buscar hacia el futuro, porque los seguros de vida también pueden ser un buen mecanismo de ahorro y obviamente de legados para las gentes que llegan a heredar ese tipo de montos. En el caso de gastos médicos, pues obviamente dependerá también de la incidencia de enfermedades que pudieran tener, si están cubiertos o no con el seguro social, el seguro popular, etcétera, ¿no? Ok, ¿y en qué casos una persona no es candidata para asegurarse? Pues desgraciadamente dos principalmente. La edad, entre más edad tengan, menos factibles que le aseguren. De hecho, a partir de los 65 años, para efectos de los seguros de vida ya no son tomados en cuenta. Para efectos de gastos médicos, probablemente entre 60 y 64 años tampoco sean tomados en cuenta. Y después de la edad, pues básicamente el estado de salud que tengan cada uno, sobre todo para el de gastos médicos y para el de vida. Ambos son los principales requerimientos. Si no cumplen con alguno de ellos porque ya estén enfermos, pues ninguna aseguradora los va a aceptar, o es muy probable que les cueste muy caro si lo aceptan. Y, por ejemplo, ¿qué seguro consideras indispensable y por qué? Más que un seguro como tal, yo estaría pensando que lo más indicado para cada uno de nosotros es tener un plan en el cual podamos acceder a fondos en el futuro, ya sea porque tengamos que ahorrar o porque queramos cubrir precisamente el tema de la incapacidad, que pues, es peor que la muerte, porque pues, no te moriste, estás vivo, ¿no? O sea, al final del día, para mí el primordial es el seguro de vida. Si tienes cubiertos el servicio de gastos médicos en la parte social, me refiero al seguro social, ISSSTE, seguro popular. Si esa parte no la tienes cubierta y hay incidencias de enfermedades familiares, pues el primero sería el de gastos médicos, porque una vez enfermo, pues no puedes ni siquiera trabajar tampoco, ¿no? Ok, y como clientes, ¿qué es lo más importante a considerar antes de contratar un seguro? Otra vez, yo creo que en cualquier planeación financiera, lo primero que hay que tomar en cuenta son los objetivos que estamos buscando y obviamente tener una perfecta fotografía, un check-up, por llamarle de alguna forma, un check-up de tus finanzas personales. Si tu check-up ya está de entrada mal, pues ni siquiera puedes pensar en un plan de ahorro, por ejemplo, o contratar un seguro de vida. Tienes que ordenar primero tus finanzas. Y una vez ordenadas, que de hecho es parte de lo que yo hago, yo realizo un diagnóstico o un check-up financiero a todos, y una vez que detectamos que hay algo que hay que arreglar, tratamos de arreglarlo con una propuesta de inversión o una propuesta de seguro. Ok, y por último, ¿cómo se garantiza el pago de un seguro? Las aseguradoras como tal, al igual que los bancos, tienen la obligación de crear reservas para cierto tipo de monta de sumas aseguradas. Cuando esas sumas aseguradas son muy fuertes, me refiero en total, y tienen necesidad de dos cosas, o de crear mayores reservas, que les sale muy caro, o de, al mismo tiempo, reasegurarse con otro tipo de empresas. Ellos comparten el riesgo con otras empresas que se llaman reaseguradoras, existen en todo el mundo, incluyendo aquí en México. Entonces las aseguradoras tienen como primera opción crear reservas para afrontar sus obligaciones futuras, que no saben si va a existir o no, y también tienen la opción de reasegurarse con otras para compartir el riesgo. Principalmente yo creo que con eso se cubren.